Bueno, vamos a un poco repasar para entrar en el punto. La anterior clase habíamos mencionado diferentes propiedades que caracterizan a la materia. ¿Cuál es el objetivo de la materia? La materia termodinámica, como su nombre lo indica, maneja la energía térmica. ¿Y dónde está la energía? La energía está en la sustancia, en la materia. Y esa materia manifiesta energía mediante una caracterización que nosotros tenemos que manejar, sus propiedades. Dentro de las propiedades, muy importantes, todas son importantes, está la presión. También propiedades el volumen, la temperatura, energía interna, entalpía, que lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora nos toca tocar este tema, presión. ¿No? La anterior clase hemos explicado, lo vamos a repasar un poco más rápido, y aquí ya conocemos el concepto. Aquí dice, es una propiedad intensiva que resulta de la fuerza que ejerce un sistema con respecto a la unidad de área. O sea, presión, fuerza sobre área. Esa fórmula ya la hemos manejado en física. Ahora vamos a la aplicación energética, ¿no? Dentro del manejo de presiones tenemos un instrumento, este que lo vemos aquí, se llama manómetro. Mide la presión en un determinado instante, se introduce dentro del sistema y esta aguja se desplaza dando una lectura manométrica. Ya hemos explicado, manométrica. Tenemos presión atmosférica, manométrica, absoluta, ¿no? Este instrumento mide la presión manométrica. A nivel del mar tenemos la presión atmosférica. Aquí tenemos como unidad básica una atmósfera, de ahí viene una atmósfera. A nivel del mar equivale a 360 milímetros de mercurio, que se utiliza en determinados usos, ¿no? Cada unidad tiene su uso específico. Por ejemplo, esta unidad se utiliza en la medida de la presión arterial. Nuestro cuerpo funciona con una poderosa bomba, nuestro corazón, ¿no? Que 50, 60, 100 años está operando, ¿no? Es la mejor bomba. ¿En qué se mide? En milímetros de mercurio, ¿no? Cuando vamos, nos sentimos mal, vamos al médico, el médico quiere saber cuál es nuestra presión, es decir, cuál es nuestro estado clínico. ¿Estamos enfermos o no? Entonces, mediante instrumentos, dan una lectura manométrica, ¿no? Un manómetro, utilizado por los médicos, nos envuelven ahí como una tela, ¿no? En el brazo, bombean hasta que equilibre y finalmente detecte la presión arterial. 100 milímetros de mercurio, ¿no? O 120. Si esa presión llega a 140, terapia intensiva, ¿no? Esa es la medida en milímetros. Aunque ellos solo manejan el valor y no manejan, digamos, la extensión. También tenemos otras unidades. Esta es la presión en el sistema técnico, kilogramos sobre centímetro cuadrado, siempre fuerza sobre área. Libras en el sistema inglés, pascales, que es newton metro cuadrado en el sistema internacional, bar es otra medida. En fin, estas son solo algunas, ¿no? Que equivalen todas a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Y ahora vamos a especificar las presiones que necesitamos entender. Vamos primeramente a la presión atmosférica. En nuestro ambiente tenemos una presión, que es la presión atmosférica, y tenemos un instrumento para medir. Solo mide la presión atmosférica, es el barómetro.
que consiste, desde hace tiempo, se sigue utilizando, es un sistema bastante simple, un tubo de ensayo. Todos conocen por química, se lo llena de mercurio, pesado el mercurio. Podemos utilizar otro fluido, pero esto tendría que crecer bastante para tener una medida. Se utiliza el mercurio porque es pesado, pesadísimo. Se llena, se lo tapa, se invierte y se coloca en un recipiente que también tiene mercurio. Luego, se retira la mano y se lo coloca en forma vertical. Como es pesado el mercurio, va cayendo, pero en el fondo del tubo no hay nada que pueda sustituir su caída. Entonces se va creando vacío, nada, ¿no? Cae hasta una graduación de 760 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la presión atmosférica. 760 milímetros de mercurio de vacío, pero muy largo. Lo llamamos solo 700 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? Y necesitamos entender qué es la presión atmosférica. En este dibujo podemos entender. Aquí tenemos en la parte baja a un personaje. Está soportando el peso del aire que tiene encima. El aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y otras moléculas que tienen masa. Esa masa está siendo atraída por la gravedad y todo ese peso está sobre este personaje aquí. Entonces, este personaje es bastante robusto para soportar semejante peso. Entonces, la presión atmosférica es el peso del aire que está sobre un determinado sistema. En este caso es una persona, que puede ser un fluido, que puede ser cualquier cosa de análisis. En este caso colocamos una persona para que veamos la similitud. Entonces, este personaje a nivel del mar está soportando una presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. 400 metros sobre el nivel del mar, menos peso de aire, porque encima de él menos aire. Entonces en Santa Cruz tenemos menos presión atmosférica, ¿no? Y llegamos a La Paz, más arriba, menos presión. ¿Qué sucede? Nuestro metabolismo se acostumbra o se adapta a una presión atmosférica y funciona bien. Un cambio de nivel representa problemas. Para un joven no, porque es bastante activo, su metabolismo trabaja más rápido, pero una persona adulta sufre hasta puede morir un cambio de nivel, ¿no? Esa es la presión atmosférica que lo vamos a manejar. Entonces, esta presión atmosférica afecta en cualquier sistema. Por eso, para hacer cualquier cálculo tenemos que saber dónde estamos, cuál es la presión atmosférica, ¿no? Va a influir en un proceso. Una máquina que la tenemos en La Paz opera 100%, máximo rendimiento, excelente. Esa máquina la traemos a Santa Cruz, no tiene el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene una presión mayor que va a afectar su proceso. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que acondicionar. Por eso necesitan un ingeniero que pueda y tenga la capacidad de analizar y adaptar, y finalmente esta máquina va a trabajar en cualquier nivel, a nivel del mar o en cualquier punto, pero una educación en cuestión a un objeto muy común, que es la presión atmosférica. Entonces, esa es la presión atmosférica que tenemos a nivel del mar a una determinada altura, y esta presión, ¿no? La anterior clase habíamos mencionado, influye en todo. Por ejemplo, en la ebullición del agua. A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Cuando hierve, ¿qué hace el fluido? El fluido vence la presión atmosférica. Un recipiente en la parte baja, que está en contacto con el fuego, está caliente, menos denso, tiende a subir, más liviano. Y la parte de arriba, más pesada, tiende a bajar. La presión no lo deja. Hasta que llega tanta la fuerza que
a nivel del mar, llega a 100 grados, vence el peso de la presión atmosférica y empieza a moverse el fluido, está hirviendo, 100 grados. En Santa Cruz, menos peso. Entonces, a 98 grados empieza a hervir. En La Paz, a 86, 87 grados, porque su topografía es bastante variable, empieza a hervir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Manejando las propiedades, en este caso la presión, puedo hacer hervir el agua a la temperatura que yo deseo. Puedo hacer hervir el agua a 50 grados. Puedo. ¿Qué necesito? Bajar la presión. Puedo hacer hervir el agua a 10 grados. 10 grados estoy hirviendo el agua. Bajo su presión. Entonces, controlando la presión, yo puedo hacer hervir el agua a la temperatura que yo desee. ¿Puedo hacer hervir el agua a menos 5 grados? Puedo. ¿Qué necesito? Bajar su presión. Y en lado contrario, lo mismo. ¿Puedo hacer hervir el agua a 120 grados? ¿Qué necesito? Aumentar la presión. ¿Puedo hacer hervir el agua a 200 grados? ¿Qué necesito? Aumentar la presión. Entonces, ese es el manejo de la termodinámica, de sus propiedades en función de un beneficio del hombre, ¿no? Tenemos muchas aplicaciones, por ejemplo, un refrigerador. Dentro del refrigerador, es simple, manejando la presión. Manejando la presión se consigue modificar el punto de fusión del fluido, en el sentido que lo vamos a describir más adelante, cuando estemos viendo ciclos. ¿Ya? Esa es la presión, entonces, atmosférica. Lo mismo, un barómetro. ¿Ya? Aquí tenemos un personaje, está soportando, miren, cantidad de aire que tiene encima, pesadísimo, y nosotros tenemos esa capacidad física y podemos soportar todo ese peso de aire. Entonces, en función a la altura, como hemos visto ahí una aplicación de punto de ebullición del agua, tenemos aquí más o menos 500 grados, tenemos ahí está Santa Cruz, la presión, aquí está en la atmósfera, a nivel del mar, una atmósfera, a 100 grados hierve el agua, ¿no? Y vamos subiendo, estamos 500, Santa Cruz, menos presión, y la presión va bajando, según la altura. ¿Por qué va bajando la presión? Menos aire, menos presión. Y podemos encontrar el punto de altura según la cantidad de aire presente. Ahora vamos a describir otro tipo de presión, es la presión manométrica. Este es un manómetro, es un instrumento para medir presión. ¿Cómo se maneja? Aquí en la parte baja, a ver, vamos a habilitar dónde está el láser. Anda por aquí. Ah, ahora sí, ya lo tengo. Ahí, mejor. Ahí está el punto rojo. Donde ven, ahí en la parte baja, este es el punto de conexión. Si yo quiero medir la presión en un tanque, esto lo tengo que meter dentro del tanque. Y el fluido que está dentro del tanque ingresa por aquí, activa un mecanismo y acciona la aguja marcando la presión según diferentes unidades. Aquí tenemos PSI, kilopascales. Pueden ser cualquier otro tipo de unidad. Este es el manómetro que mide la presión en un recinto, en un ambiente. Y un problema, ¿cuál? Sobre la lectura de este manómetro influye la presión atmosférica, porque está ahí ejerciendo la presión atmosférica, como en la ebullición del agua. El peso del aire no le deja moverse al agua. Varía la temperatura de ebullición. En este caso, en la lectura de este instrumento también influye la presión atmosférica. Entonces, esta aguja que debería recorrer más no puede, la presión atmosférica no lo deja.
pero esta lectura que da es válida. Es válida, ¿no? Entonces tenemos una presión dada por un instrumento que no está completa, pero ya es un valor aceptable y medible que nos sirve. Aquí tenemos un manómetro con una extensión, es para colocar en cualquier lugar y poder medir el mismo efecto. El fluido entra por la manguera, entra al mecanismo, activa el mecanismo. Su lectura. Ingeniero, disculpe una pregunta. Hay una compañera que lo tiene encendido su micrófono y no se escucha bien. Ya, a ver, por favor, apague a alguien que está con el micrófono. Pepa, apaga tu micrófono. Giancarla. Giancarla, su micrófono, Giancarla. Ya, parece que ya está, ¿no? Ahora sí. Ya, ha mejorado. Ya, entonces, tenemos un manómetro que mide la presión, pero no es completa. Es presión manométrica. Ya sabemos que ahí hay un problema con la influencia del aire. Este es un manómetro en U, el mismo principio. Aquí, por una abertura, de un lado se introduce a un sistema, el sistema entra con su fluido y desplaza, en este caso, un fluido mercurio, pesadísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la lectura se dé. Ahora, podemos utilizar agua, pero esto crecería a varios metros de longitud. Ya estamos con problemas. Por eso se utiliza mercurio, porque es pesado. Entonces, el fluido empuja el agua. Aquí el mercurio. Y aquí tenemos, como está graduada, tenemos una variación y podemos leer y tenemos una lectura manométrica, ¿no? Manómetro, donde tenemos la influencia todavía del aire y no es la presión total, es una presión manométrica. Ya tenemos 3 manómetros. Este otro manómetro es muy conocido por nosotros, es lo que utilizan en las llanterías, neumáticos, llantas, donde tenemos que aumentar la presión, ¿no? La presión. Este extremo de aquí se introduce al neumático, a la llanta, y el aire ingresa por aquí y desplaza esta barra graduada. Aquí está marcando 35, más o menos, ¿no? Es la presión de servicio de un vehículo liviano, camionetas, vagonetas. Esa es la presión. A veces la presión está en 20, muy bajo, ¿no? Nos pregunta el llantero, ¿a cuánto? A 30 le decimos, ¿no? O 35, ese es el valor. ¿Qué unidades? ¿No? Y hemos visto en la anterior clase. Las unidades son libras sobre pulgada cuadrada. El sistema inglés, que es muy utilizado en nuestro medio, tenemos que acostumbrarnos a manejar diferentes unidades. Entonces, este es un manómetro. Solo son unos cuantos. Hay varias más formas de manómetros. La lectura es manométrica. ¿Ya? Ahora aquí vamos al concepto del manejo de presión. Tenemos la presión atmosférica. Tomamos la base, la última línea de abajo. Sobre esta línea está actuando una presión atmosférica hasta el punto rojo, ¿no? Esta presión atmosférica lo mide un barómetro y a nivel del mar 360 milímetros de mercurio. Ese valor va decreciendo según vayamos subiendo de altura. Un instrumento, como hemos visto ahí, un manómetro, leería la presión manométrica. Pero para cálculos, esta presión manométrica no nos sirve, la lectura del instrumento, porque es incompleta. Falta la influencia del aire. Entonces, la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica es la presión absoluta o total. Y todos los cálculos se hacen con valores absolutos. En un ambiente nosotros necesitamos saber cuál es la presión absoluta. Y con esto trabajamos. Tenemos la lectura del manómetro. ¿Qué hacemos? Sumamos la presión atmosférica del lugar y esa es la presión total que está actuando en el medio, ¿no? Entonces aquí en concepto tenemos que la presión absoluta o total va a ser la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Esta es la lectura del instrumento.
Vamos a manejar entonces esta fórmula para poder realizar algunos análisis y la tarea que tienen precisamente es la aplicación de esta fórmula, ¿no? Que en la anterior clase no nos dio mucho tiempo y tuvimos que postergar la tarea para la siguiente semana. Entonces vamos a este ejercicio, lo hicimos en la anterior clase, pero nos sirve de repaso y después continuamos con más ejercicios. ¿Ya? Aquí dice un manómetro indica 3.5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Es una unidad técnica en una región. Manómetro. Donde el barómetro, aquí está el barómetro mide la presión atmosférica. Dice que marca 735 milímetros de mercurio. Aquí por el valor no es nivel del mar, debe ser más arriba del nivel del mar. Y tenemos entonces aquí la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque lo lee un barómetro. Un barómetro solo lee presiones atmosféricas, nada más. Determine la presión absoluta, ¿no? ¿Qué es la presión absoluta? Es la presión manométrica, que lo tenemos aquí arriba, 3.5, más la presión atmosférica. En kilogramos fuerza, libras y en 3 unidades. ¿No? Aquí tenemos un detalle. La presión manométrica está en unidades de kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, y la atmosférica en milímetros de mercurio. Necesitamos que ambas estén en el mismo sistema de unidades, caso contrario no se suma. Las unidades dan la identificación, ¿no? Para eso, aquí al lado tenemos Converpat, que muchos creo ya lo han bajado de la tienda. Aquí abajo está la identificación, es una A con un termómetro, lápiz, una regla. Excelente para conversión de unidades. La forma de manejarlo esto es aquí, donde dice presión. Si quiero cambiar, aprieto y me sale la opción. Puedo escribir o con voz, puedo cambiar a volumen, a temperatura, a cualquier unidad. En este caso presión y coloco presión. Y luego selecciono aquí la unidad que estoy manejando. Aquí voy a cambiar kilogramos fuerza. Quiero el equivalente en otras unidades, entonces aprieto kilogramos fuerza y me sale una ventana donde coloco su valor, 4.5, y me sale aquí. Presión, kilogramos fuerza centímetro cuadrado, 4.5, y su equivalente en varias unidades. Aquí más abajo hay muchas más todavía, no dio la pantalla. En kilopascales es 4.5, ¿no? Kilogramos fuerza. En kilopascales equivale a 441 en libras. En kilolibras, 0.06. En libras, pulgada cuadrada, tenemos, en fin, en libras pies y otras unidades. Y directamente podemos tomar su valor. Entonces vamos a resolver el problema bajo el principio. Primeramente voy a llevar a un solo sistema de unidades, ¿no? Tengo aquí 335 milímetros de mercurio, hago la conversión, ¿no? 760 milímetros de mercurio es igual a 1,033 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Eso lo hago analíticamente, o me voy aquí a la aplicación, selecciono aquí en las unidades milímetros de mercurio, coloco 735 y tengo las demás unidades. En este caso equivale a 0.999 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Tengo la equivalencia entonces de milímetros 735 a kilogramos fuerza. Ahora puedo aplicar la ecuación que hemos ido manejando. La presión absoluta, la presión total va a ser presión atmosférica más presión manométrica. Ambas tienen que estar en el mismo sistema. Aquí arriba ya tenemos que la atmosférica lo hemos convertido a kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces 0.0 kilogramos centímetro cuadrado. Ya no he colocado las unidades porque no tengo espacio. Más 3.5 kilogramos centímetro cuadrado. Siempre tienen que tener las mismas unidades porque la unidad identifica el valor, ¿no? Si hablamos como, digamos, un ejemplo,
Si no tienen las mismas unidades, ¿qué ocurre? La unidad le da la identificación, entonces diría, una naranja más una banana, ¿cuánto me da? No se puede, tiene que ser una naranja más una naranja, ¿no? Entonces la unidad le identifica. Kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, recién puedo operar. Operando, este es el valor. 4.5 kilogramos fuerza, centímetro cuadrado. Esa es la presión total. Esto lo ha leído un manómetro. Esta es la presión atmosférica en las mismas unidades. Y la presión total será la suma de ambas, 4.5. Y aquí nos dice la presión absoluta. Ahí ya está respondida. En kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, ya tenemos. En libras, ya. Aquí entonces me voy a la aplicación y selecciono kilogramos fuerza, centímetro cuadrado y coloco 4.5. Ahí funciona con OK, ya está adentro. Y tengo la equivalencia de 4.5 en otras unidades. Me pide en libras fuerza, pulgada cuadrada. Busco aquí libras fuerza, pulgada cuadrada. Esto es kilo. Pound es libra, ¿no? Hay que saber también inglés. Y N, inch, pulgada, ¿no? Hay que saber un poco de inglés. Y su forma de abreviación es KSI, ¿no? En inglés se escriben al revés, ¿no? Sería aquí. Kilolibras, I es inch, S square, cuadrado. Estoy bueno para inglés, ¿no? Entonces sería kilolibras, pulgada cuadrada, ¿no? Es la forma literal abreviada. Esto aquí, kilo, P es pound, libras, pulgada cuadrada. Esto kilolibras, pero aquí me dice en libras nomás, no es kilo. Paso al siguiente, este solo es libra. Libra, fuerza, pie. FT es foot, pie. No es. Aquí me dice pulgada. Está en español, aquí está en inglés. Aquí libra, fuerza, inch, pulgada. Esto había sido. Entonces, 4.5 equivale a 64 libras pulgada cuadrada. Vamos a ver aquí. Aquí está la conversión matemática. No ha llegado al mismo valor, 64 está aquí. Pero aquí está por la forma matemática. 4.5 kilogramos centímetro cuadrado. Hago la conversión por. Abajo coloco la misma unidad. Kilogramos fuerza, centímetro cuadrado. Arriba libras fuerza, pulgada cuadrada. Y luego la relación entre ambas. 1 kilogramo fuerza, centímetro cuadrado equivale a 14.2 libras. Kilogramos fuerza, centímetro cuadrado se anula y queda solo la unidad libras, pulgada cuadrada, 64. Y aquí en la aplicación 64. No, aquí el problema, aquí para hacer la transformación matemática, tengo que saber estas equivalencias o tengo que tener una buena tabla. Esta tabla también la puedo sacar de aquí. Quiero la equivalencia de una libra, aquí en vez de 1. O 4.5 coloco 1. Y me va a salir aquí 14.2, coloco y puedo llegar, ¿no? Entonces, aquí no, digamos, no vamos a estar con que sabe transformar o no, sino aquí sabe manejar o no, ¿no? Entonces puede ser en forma matemática o con la aplicación. Yo le aconsejo manejar esta aplicación. Le va a servir no solo para termodinámica, para todas las materias. En todas las materias se tiene que hacer transformación de unidades. Y esta es la mejor, ¿no? Aquí se puede transformar todo, completa, no falta nada aquí. Todas las unidades, todo está ahí. Vamos al otro. Dice en kilopascales. Aquí en la misma aplicación tengo que 4.5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado equivalen a 441.3, ¿no? Redondeado, kilopascales. No, ya tengo la respuesta. O puedo hacer la transformación matemática. Aquí está la transformación matemática. 4.5 kilogramos, abajo coloco la unidad que quiero eliminar. Kilogramos fuerza, centímetro cuadrado. Allí va la unidad que quiero cambiar. Kilopascales. Luego la relación entre ambas.
1 kilogramo fuerza, centímetro cuadrado, equivale a 98,06 kilopascales. Esto lo tengo que sacar de una tabla o también lo puedo sacar de aquí mismo, ¿no? Haciendo las operaciones sale 441.3, haciendo todo este cambio, o aquí directamente tengo en la aplicación 441.3, la misma o el mismo valor. Más fácil manejar la aplicación, así ganamos tiempo. Ya, entonces este ejemplo era más que todo para manejar esta aplicación que nos va a servir bastante en la transformación de unidades. Vamos a este otro ejemplo. Dice, en la columna vertical de 30, aquí tenemos una columna vertical, 30 metros de altura, con un fluido de 1878 kilogramos masa, metro cúbico de densidad. La densidad es masa sobre volumen. Tenemos la densidad de este fluido de aquí. Halle la presión en la base de la columna. ¿Cuánto será la presión aquí abajo? ¿No? La presión ya hemos visto que es el peso que ejerce sobre una determinada área. Hemos visto la presión atmosférica, es el peso del aire sobre un punto de estudio, ¿no? En este caso nos piden la presión aquí abajo. ¿Qué presión tenemos? Tenemos la presión del fluido. Este fluido tiene masa. Esa masa está siendo atraída por la gravedad y está ejerciendo un peso. Además, sobre este fluido tenemos la presión atmosférica. Necesitamos entonces la presión atmosférica, lo sumamos, más el peso del fluido, va a ser el peso total aquí. Entonces, para este caso, tenemos, ¿no? Tenemos, a ver, vamos a ver, aquí aparecen varias ventanas auxiliares. Ahora sí. Entonces, como datos, ¿qué tenemos aquí? La densidad, 1878, es la densidad de este fluido. La gravedad, 981. Todos conocen de memoria la gravedad. Altura, 30 metros. Presión atmosférica, ¿no? 101.3 kilopascales. Esta presión está en kilopascales. ¿Cuándo se maneja kilopascales? Cuando manejo densidad, ¿no? Si manejo peso específico, esto ya me complica porque tengo que hacer mucha transformación de unidades. Me voy al sistema técnico, kilogramos fuerza. Y en este caso, como tengo densidad, la presión en kilopascales. Y si no la tengo en kilopascales, lo transformo. Tengo la tabla ahí, la aplicación para transformar. Kilopascales. ¿Por qué se utiliza kilopascales? Un pascal es newton sobre metro cuadrado. Son unidades compatibles. Aquí tengo metro, metro y puedo operar, ¿no? Por eso se utiliza kilopascales. Me dice la presión en la base. Aquí abajo, ¿cuánto será? Entonces, aquí en la base va a ser la presión total, va a ser la presión que ejerce el peso del fluido más la presión atmosférica. Ahí tenemos. La presión absoluta en la base del tanque o de la columna, presión atmosférica, que está actuando aquí sobre el fluido, más el peso del fluido. El peso del fluido es densidad, gravedad, altura, ¿no? Vamos aquí a reemplazar. Presión atmosférica está en kilopascales. ¿Ya? Kilopascal, el pascal es newton sobre metro cuadrado. 101.3. Ahora, este es el peso del fluido. Densidad, gravedad, altura. La densidad nos dan de dato 1878. Gravedad, 981. Altura, metros. Aquí tengo kilopascales. Este término también me tiene que dar en pascales. Vamos a ver aquí. ¿Qué sale? Kilogramos masa, metro segundo cuadrado, es newton. ¿No? Tengo newton. Aquí, metro cúbico, metro. ¿No? Entonces aquí se anula un metro, quedaría newton metro cuadrado. Newton metro cuadrado es pascal. Ya está en pascal. Hay un problema. Kilo. Este no tiene kilo. Aquí tengo que aumentar el kilo. A ver aquí. No lo he puesto directamente. A ver, vamos a verificar si está. Debería estar ahí.
Aquí estoy verificando en mi máquina de calcular. Estoy colocando 101.3 más 1878 por 9.81 por 30. Ahora sí, aquí hay un problema, ¿no? En esta parte, esto es pascal, esto es kilo. Entonces aquí, para que sea kilo, hago la conversión que no lo había colocado, pero está contemplado. Haría aquí, abajo sería 1000 pascales, hacen un kilopascal. Entonces ya tendría aquí kilopascales, kilopascales. Aquí falta dividir entre 1000, ¿no? Aquí divido aquí en mi máquina de calcular entre 1000 y sale 654, ¿ya? Entonces está correcto esto aquí, solamente aquí no salió, ¿no? La parte faltante, falta convertir esto a kilopascales, ¿no? Hago por abajo, 1000 pascales hacen un kilopascal. Y sale este valor. Está correcto entonces el valor con ese detalle que está faltando. Vamos, aquí no se animó. Vamos a un momento. Ha habido aquí un problema. Ya lo vamos a solucionar antes que no está animado. Lo estoy animando para que podamos seguir adelante. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí. Ya, analizamos este otro problema muy similar a lo que tienen ahí en la tarea. A ver, ¿qué tenemos? Dice, se mide la presión manométrica del aire que está en un tanque y resulta 65 kilopascales. Determine la altura H en la columna de mercurio. Entonces aquí tenemos un ambiente, un sistema, donde tenemos un fluido que no nos dicen qué es, no le dan, porque no participa en realidad, pero es un fluido. Vamos a suponer que es agua aquí. Y arriba tenemos aire. Aquí tenemos un manómetro. El manómetro, ¿qué mide? Mide la presión del ambiente. Entonces el extremo del manómetro ha entrado aquí, el aire entra y mueve su aguja y lee 65 kilopascales. ¿No? 65 kilopascales es una presión manométrica. Y en los cálculos no se trabaja con manométrica, se trabaja con absoluta. Con la presión total del aire, ¿qué va a ser? Presión manométrica más la presión atmosférica. Esa sería la presión total del aire que está en este ambiente, ¿no? Ahora, por la presión, aquí empuja, aquí tenemos un fluido, agua, ¿no? Ejerce una presión sobre el agua y el agua con el mercurio no se mezclan. Tenemos una altura de 30 centímetros y a partir de aquí tenemos mercurio. Hasta aquí. Y a partir de aquí tenemos aceite que también no se mezcla con el mercurio, ¿no? Tenemos una altura de 75 centímetros de aceite. Del mercurio no sabemos. Del agua sí. Nos piden determinar cuánto será esta altura del mercurio, ¿no? Para eso aplicamos la ecuación simple que hemos visto en el anterior ejemplo, ¿no? Vamos a volver al anterior ejemplo. Aquí está, ¿no? Aquí está. Esta es la fórmula. La presión absoluta es presión atmosférica más la presión hidráulica en este caso, ¿no? Vamos a utilizar esta fórmula y vamos a tener aquí. Entonces, como dato, ¿qué tenemos? Presión del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Presión del aceite, 760. Presión del mercurio, 13.600, ¿no? Estos son datos técnicos de los fluidos que participan aquí: aceite, mercurio, agua, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Y qué tenemos aquí? Primeramente, analizamos la presión aquí del aire. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una lectura manométrica. Siempre se trabaja con
absoluto. Entonces, la presión absoluta del aire, aquí está, presión absoluta del aire, ¿qué va a ser? Presión atmosférica más la presión manométrica del aire. Esta presión manométrica del aire es 65, lo que lee el instrumento, pero no nos sirve para cálculos. Los cálculos siempre son con valores absolutos. Entonces, con esta fórmula tenemos la presión absoluta del aire. Ahora, con esta presión absoluta podemos manejar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un recorrido desde este extremo de aquí. Voy a viajar así. Voy a viajar a través de los medios hasta llegar al aire. ¿Por qué? Porque tengo como dato aquí la presión absoluta del aire. Tengo la presión atmosférica, tengo la presión manométrica y tengo la presión absoluta del aire, ¿no? Entonces, voy a partir de aquí. Voy. Aquí tengo, primeramente, si parto de aquí, voy a encontrar la presión hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo un solo fluido. En este punto tengo la presión atmosférica más la presión de este fluido, que es el aceite. Planteo. Aquí está. Presión absoluta. Aquí, bueno, aquí está ya directo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Esta es la idea. La presión absoluta del aire va a ser igual a toda la presión que va en toda esta columna a partir de aquí. Entonces, parto desde aquí y voy a llegar hasta el aire, ¿no? Presión absoluta, que ya lo tengo aquí arriba en su valor. Conozco la presión atmosférica y conozco la presión manométrica del aire. Tengo este valor, conozco. Entonces parto. Aquí presión atmosférica sobre el aceite, presión atmosférica. Voy descendiendo hasta donde el fluido sea uniforme. Aquí cambia. Entonces, tomo en cuenta el peso del aceite. ¿Cuál es el peso del aceite? Densidad, gravedad, altura del aceite. 75 en este caso. Ese es el peso hasta aquí, ¿no? Aceite. Y sigo bajando. Voy a sumar el peso del mercurio hasta esta altura H. Sería entonces aquí, más. Este es el peso del mercurio. Densidad del mercurio, gravedad y a esta altura H del mercurio. Ya estoy aquí. Ahora, la ley de Pascal, que ustedes lo han visto en física, nos dice que la presión en un mismo fluido es el mismo a la misma altura. Es decir, que en cada punto de aquí es el mismo, la misma presión. Como tengo mercurio, al otro extremo aquí también tengo mercurio. Entonces, la presión en este punto es igual a este. Como es igual, me recorro aquí. Ya estoy aquí. Ahora, tengo que llegar hasta el aire. Aquí voy a subir agua hasta aquí. Como estoy subiendo, voy a restar el peso del agua. Entonces, va a ser menos densidad del agua, gravedad y altura del agua, 30 centímetros. Y ya he llegado a la presión absoluta del aire, que es esta. Me piden, ¿qué me piden aquí? Determine esta altura del mercurio que no se conoce. Entonces de aquí despejo esta altura, pero antes, para no hacer mucho cálculo, puedo manejar aquí esta relación, o después también lo puedo manejar. Para despejar este valor, aquí está la altura. Me piden esta altura del mercurio. Entonces, todos los términos los llevo al otro lado. La presión atmosférica pasa como negativo. El peso del aceite pasa como negativo. El peso del agua pasa positivo. Aquí está negativo. Pasa positivo al otro lado. Y en este término se queda. En este término me interesa la altura. Entonces, gravedad y densidad, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Y tengo esta expresión, ¿no? Aquí está. Presión absoluta está aquí. Esto pasa al otro lado negativo, está aquí. Esto pasa negativo, aquí está. Este pasa positivo, está aquí. Como está multiplicando densidad-gravedad, esto pasaría a dividir a todo el término, ¿no? Ahora, para simplificar, de la primera ecuación tengo este valor. Si la presión atmosférica lo llevo al otro lado, eso es igual a la presión manométrica. Es decir, presión absoluta del aire menos la presión atmosférica
es presión manométrica. Aquí tengo presión absoluta menos presión atmosférica. Esto sería presión manométrica, ¿no? O podía haber encontrado aquí su valor y luego reemplazarlo aquí, pero puedo hacer esa equivalencia y tendría entonces aquí reemplazando valores. Presión absoluta del aire menos presión atmosférica es la presión manométrica, 65. Está ahí, 65. Menos densidad del aceite, 750. Gravedad, altura del aceite, 0,75 metros. Aquí está 75 centímetros, ¿no? Ya está convertido. Para no hacer relaciones de conversión ya no me alcanza el espacio. Luego, del agua. Densidad del agua, 1000, gravedad 981, altura del agua, 30 centímetros, 0,3 metros. Abajo, densidad del mercurio, 13.600, gravedad 981. Simplificando, me queda solo altura. Y tengo aquí, la altura del mercurio, 0,47 metros, ¿no? Entonces, este ejercicio es más que todo para entender que no es una presión única. Tenemos presión absoluta, atmosférica y manométrica. Por eso en la tarea tienen el ejercicio de manejo, ¿no? de este concepto, que un error nos lleva a resultados bastante negativos, ¿no? En vez de tomar presión absoluta, tomamos manométrica y todo esto no sirve. Todo lo que hemos calculado lo matamos por un mal manejo de estos conceptos de presión. ¿Ya? Entonces, seguimos. Tenemos aquí otro ejemplo muy similar al anterior para que vayamos entendiendo. Vamos aquí entonces. Dice aquí, es un sistema como este es un manómetro, ¿no? Que mide 2 puntos. Este A es una tubería, ¿ya? Que está conduciendo un fluido. B es otra tubería. Se quiere saber la diferencia de presión entre ambas tuberías y se coloca un manómetro. Como vemos aquí, este es un manómetro de columna. Ya se llama manómetro de columna. Por lo visto aquí, la presión en A es mayor porque ha empujado a este mercurio. Inicial, si A y B estuvieran a la misma presión, el mercurio tendría un mismo nivel, ¿no? Pero como aquí hay más presión, ha empujado al mercurio. En A debe haber mayor presión. Y a ver, vamos a ver, y se ha tomado lectura de la diferencia de altura del mercurio, la altura entre este desnivel y aquí, y la altura entre B y la posición del mercurio. Tenemos estas alturas que lo podemos manejar según lo que nos pidan aquí. ¿Qué dice? Un manómetro, este es el manómetro, de columna, ¿no? Contiene agua cuyo peso específico es 1000. Aquí agua, ¿no? Entonces agua y mercurio, tenemos 2 fluidos. Aquí la diferencia, peso específico, no dice densidad, ¿no? El peso específico se especifica por esta letra griega, ¿no? Que se llama gamma, ¿no? Es la letra griega gamma. Eso es peso específico. La letra griega rho es densidad. ¿Cuál es la diferencia entre densidad y peso específico? El término es el mismo. 1000 para el agua. Si es densidad, la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, pero kilogramos masa. Si es peso, esto ya no es masa, es fuerza. Por eso está fuerza, no es peso. 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. Esto ya es fuerza. En la densidad se tiene masa. Para que sea fuerza, se multiplica por la gravedad, ¿no? Ahí se manejan presiones de kilopascales. Aquí, kilopascales ya nos resulta complicado. Vamos a cambiar de presión. Entonces, ese es el concepto. ¿Ya? Aquí tenemos ya fuerza. No necesitamos medir o cambiar a fuerza. Es el peso específico del agua. Y el mercurio, cuyo peso específico es 13.550. Aquí está, ¿no? Y lo mismo, ¿ya? Es peso, ¿ya? Esto no es densidad, es peso específico. Con estas 2 regiones A y B, si la presión en B es 3.5, tenemos la presión aquí.
halle la presión en A. Tenemos la presión en B, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como el anterior ejemplo. Como conozco la presión en B, parto de aquí. Digo que la presión en A va a ser igual a la presión en B, subo hasta aquí, ¿no? Encuentro la presión, resto, ¿no? Sería menos porque le estoy quitando peso. Menos, encuentro la presión aquí. Por la ley de Pascal me dice que las presiones en el mismo fluido a la misma altura es lo mismo. Entonces tengo agua, aquí sigo teniendo agua. Ya me paso aquí porque es el mismo fluido. Luego, desciendo, más voy a sumar la carga del mercurio hasta esta posición. Como tengo el mismo mercurio, y dice Pascal que la presión es la misma, si se tiene el mismo fluido y la misma altura, me paso aquí, es la misma presión. Luego, subo, restando el peso del agua. Ya estoy en A. Y ya está la ecuación planteada, ¿no? Entonces sigo aquí, en la presión en B, me dicen 3.5. Este es el concepto. El peso específico es densidad por gravedad, ¿no? Entonces, según las unidades que se esté manejando, yo puedo manejar densidad o puedo manejar peso específico. En el anterior ejemplo, densidad, kilopascales en presión. Peso específico, kilogramos fuerza, por las unidades, ¿no? Entonces planteo la ecuación, aquí está. Aquí con la diferencia. En el anterior ejemplo, hemos colocado aquí densidad, gravedad, ¿no? Cuando se utiliza peso específico ya no necesito gravedad. Es peso específico nomás ya, ¿no? Entonces planteo de este B y digo que la presión en A va a ser igual a la presión en B y recorro hasta llegar a A. Digo la presión en B, ¿no? Que conozco, 3.5. Menos, porque le voy a quitar peso del agua. Menos peso específico del agua, altura del agua 1, que es 38 centímetros, ¿no? Estoy aquí, paso al otro lado. Ahora, como estoy bajando, aumento el peso del mercurio, por eso está más. Peso específico del mercurio, altura del mercurio, que sería en este caso 58. Estoy aquí. Pascal me dice que la presión es la misma. Si es el mismo fluido, entonces a esta misma altura tengo la misma presión, estoy aquí. Para llegar a A, voy a subir, voy a restar todo este peso del agua hasta A. Y digo menos peso específico del agua y esta altura total, 155. ¿No? Ahora me piden cuál es la presión de A. Estos datos todos los tengo, ¿no? Con un detalle solo de transformar. Aquí tengo centímetros y aquí tengo metros, ¿no? Kilogramos fuerza, kilogramos fuerza. No va a haber problema en la unidad de fuerza, solamente en la dimensión longitud, ¿no? Ahí nomás voy a tener el detalle de la conversión. Y aquí está todo, dice aquí. Esta es la presión de B que nos dan como dato, 3.5 kilogramos fuerza, centímetro cuadrado. Voy a mantener esta unidad de presión, entonces todo este término de aquí lo voy a transformar a la misma unidad para que pueda operar. Ya, entonces aquí hago un paréntesis para que no haga la transformación de cada uno, sino de todo en uno, ¿no? Tengo el primero, ya no coloqué las unidades porque no tengo espacio, ¿no? Es muy largo. 1000 kilogramos fuerza metro cúbico, ¿no? Kilogramos fuerza metro cúbico. Esa unidad lo he factorizado aquí. Kilogramos fuerza metro cúbico, ¿ya? Del peso específico. Por la altura, 38,1 centímetros. Aquí está, lo he factorizado, sus unidades. De estos 8 términos son las mismas, menos peso específico del mercurio, 13.550 kilogramos fuerza metro cúbico. Altura, 58 centímetros. Está factorizado sus unidades. Del otro término, agua, ¿no? 1000 por 152 y aquí están las unidades. Entonces, de todo lo que está en paréntesis, estas son las unidades. Luego, aquí hago la transformación, ¿no?
no me conviene este metro, ¿no? Entonces hago la transformación de metro. ¿Por qué? Porque aquí tengo centímetros. Digo, un metro tiene 100 centímetros. Como este metro está elevado al cubo, elevo al cubo todo el término. Es decir, que este 100 también va a ir al cubo. Haciendo operaciones sale 4. Kilogramos fuerza, centímetro. 4. En B es 3.5, ¿no? Por eso en un principio habíamos analizado que esta es mayor presión porque ha desplazado al mercurio. Y hemos visto que es 4, ¿no? Mayor a 3.5 y coincide con el análisis. ¿Ya? Hasta ahí termina esta lección. ¿O hay uno más? A ver si nos da el tiempo. Bueno, esto más y ahí termina y ahí vamos a acabar la clase, ¿ya? Tenemos otro sistema. Este es el sistema. Para medir características de este sistema, tengo un manómetro en U, ¿no? ¿Qué datos tengo? Presión atmosférica. Del mercurio seguramente me dan su peso específico o densidad. Y del agua también. A ver, vamos a ver qué dice. Un manómetro de mercurio se conecta al costado de un tanque de agua, casi lleno, no está lleno, ¿no? Hay aire en el tanque. Determine la presión en el nivel A. ¿Cuánto será la presión aquí? ¿No? Inciso B, la presión en B, aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si me piden la presión en este nivel, Pascal, ¿qué me dice? Que la presión en un fluido es la misma presión en el mismo nivel. Entonces, la misma. Como tengo al otro lado el mismo fluido, entonces que encuentre la presión aquí y ya está respondido el inciso A. Entonces, voy a decir que la presión en A es igual a la presión atmosférica más el peso del mercurio hasta aquí. Y como tengo mercurio a este lado también, ya estaría aquí. Menos, porque voy a restar este peso, ¿no? Y ya estoy con eso en el inciso A. Vamos a ver. Aquí están los datos, peso específico del agua y del mercurio. Alturas, ¿no? Altura 1, 2, están ahí de datos. Ahora sí, la presión en A, me piden a este nivel. Voy a encontrar aquí, ¿no? Porque es el nivel A. Y planteo, la presión en A va a ser igual, parto aquí, presión atmosférica, más porque voy a sumar el peso específico del mercurio por la altura, peso específico del mercurio por la altura. Estoy aquí, Pascal me dice que es la misma presión en el nivel con el mismo fluido, estoy aquí. De aquí subo, entonces voy a restar el peso de H1 que es agua, pues menos peso específico del agua, H1. Todos son datos, ¿no? Entonces, reemplazo. Presión atmosférica en unidades, kilogramos fuerza centímetro cuadrado es 1,033. Más voy a hacer un paréntesis a esto para hacer una sola transformación. Peso específico del mercurio, altura del mercurio. Menos peso específico del agua, altura del agua. Y estas son las unidades, ¿no? De ahí hago la transformación, metros, hago desaparecer. Un metro, 100 centímetros, está al cubo, todo al cubo. Y este es el resultado, esta es la presión en A. Inciso B, me piden la presión aquí abajo. Ahora, puedo partir nuevamente desde aquí un problema, ¿no? Otra vez largo, ¿no? Pero como ya tengo aquí, determino la presión en A. En todo el nivel de A, manteniendo el mismo fluido, es la misma. Entonces me paro aquí. Como ya tengo la presión en A, digo, la presión en B va a ser igual a la presión en A más el peso de este fluido de aquí, de altura A2. Así está. La presión en, aquí sería B, ¿no? Ha habido un error de imprenta, lo vamos a corregir. Sería, la presión en B va a ser igual a la presión en A, que ya conozco, más el peso de este fluido. Peso específico como es agua, altura 2. Reemplazo valores. Voy a subir un poco el cursor porque aparece una ventana auxiliar. Desde ahí voy a comandar. La presión en B es igual a la presión en A, que ya lo conozco, más el peso específico del agua, 998. Altura 2 sería, ¿no?
Aquí tenemos aquí arriba el dato, 304.8, luego la transformación de unidades y esta sería la presión en B. Ya, con eso hemos, digamos, ya cubierto esta parte. Ahí termina esta primera unidad. Ya con esto ya pueden solucionar la tarea. Son 3 ejercicios. El manejo de la presión en su concepto. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Y aquí vamos a... One moment.